Muy bien, vamos a dar lectura en la palabra de Dios allí en Filipenses, capítulo 2, verso 3, que dice así: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Permitir que los otros pasen primero. Qué importante que es dar esa oportunidad, ese primer lugar. Cuando alguien ha tenido esa gentileza con nosotros, mostrando así el amor de Cristo, cuánta bendición ha sido, ¿no? Recordaba una historia de aquellas vividas con el ministerio del coche bíblico. Conocí un hermano en Santiago del Estero que me contaba que en su niñez, y él era anciano cuando yo lo conocí, había estado en el obraje. Esta palabra describe un trabajo muy, muy pesado que se realizaba, que ir al monte y cortar árboles con la hacha, o sea, a mano, sin las herramientas que hoy existen, y ese grupo de personas que se juntaba, hacían un campamento y vivían juntas mientras se llevaba a cabo esa tarea. En ese lugar él fue siendo un niño con su papá, y allí había una persona que santafesina, que de la noche, en el tiempo de descanso, a la tarde, cuando ya se dejaban las tareas, él leía la Biblia en voz alta. Era un niño y le gustaba escucharlo. Así que cuando este hombre se ponía a leer, él iba, se sentaba allí cerca de él. Ese fue su conocimiento de supongo yo, un hermano en Cristo que conocía la palabra y la leía allí. Cuando vuelve, se va hacia Santa Fe, le dice a su papá que ya que este chico tenía interés por la Biblia, si a él le parecía bien, él le podía comprar una para él allí en Santa Fe. Lo cual hizo. Desde ahí en adelante él tuvo una Biblia. No tenía idea de lo que eso, de que existiese alguna iglesia evangélica o algo así. Pero la gente que le conoció desde ahí en adelante le decía que era evangélico porque tenía una Biblia y le gustaba leerla. Hasta que él llegó a la ciudad de Santiago del Estero y allí se enteró que había gente que era evangélica, los misioneros bautistas de aquel lugar. Entonces fue a hablar con ellos y allí se dio cuenta que, que todo lo que le enseñaban los misioneros era lo que le había leído, así que, ahí se reconoció evangélico, supo por qué era evangélico. Él fue fundador de la Iglesia Bautista de Villaverde, en Chaco, de Independencia, allí en Santiago del Estero, y luego de Monteagudo, también ahí en la misma ciudad. Yo la última vez que estuvimos con él, me acuerdo allí en Monteagudo, una iglesia nueva, una enorme cantidad de niños, estuvimos compartiendo con él. Él no tenía idea y nunca supo que esta persona que leía la Biblia en voz alta fuese evangélico o que era. Pero ese gesto de darle importancia a ese niño, de darle ese primer lugar y de conseguirle la Biblia, fue de bendición, no solo para este
este hermano, sino para muchos otros que llegaron a conocer la palabra de Dios a través de él. Así que qué importante que es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? No, considerar a los demás, preferir, dar preferencia a los demás. Qué importante que es permitir esto. Allá en Mateo 16:25 dice: porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. Qué importante que es entonces entregarnos, dar, ¿sí? De eso se trata, dar preferencia, pero también darnos por los otros que tanto lo necesitan. El poder brindar y brindarnos de la manera que Dios lo hizo por nosotros es tan importante. A veces quizás en la vida cotidiana sea difícil dejar que el otro pase primero, ¿sí? Pero podría ser fácil si uno tiene esa costumbre. Pero dar a veces prioridades más importantes, no solo el pase. Aprender a decir nosotros en lugar de yo, y nuestro en lugar de mío. Son cosas importantes en la vida cristiana, ¿sí? Hacen la diferencia, traen la bendición. Primera de Corintios capítulo 10, verso 24 dice: nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Dice, qué importante que es que yo busque el interés de mi hermano y le acerque aquello que está necesitando, esa enseñanza, esa palabra, esa ayuda, ese consejo, esa noticia. ¿Sí? La Biblia nos enseña entonces que dejemos pasar primero a los demás, colocándonos voluntariamente en una posición de apoyo en el banco y de sustitutos, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. La sociedad nos enseña lo contrario. ¿Sí? Esto es el mensaje que constantemente uno recibe, decir, bueno, soy autocéntrico, yo soy el que importa, yo soy el más importante, yo debo tener lo mejor. Y la palabra nos desafía a hacer todo lo contrario. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es lo que vemos allí en Filipenses. Entonces, necesitamos hacer un cambio de perspectiva. Cambio de chip, diríamos. Y desde ahora en adelante, por ejemplo, desactivar la competencia. ¿Sí? Eso enfermizo que nos hace pensar que tengo que yo ser el más importante, que llega primero. Y bueno, dejar de pensar que tengo que superar a los demás. Y poder desactivar entonces esa competencia. Lo otro es eliminar el orgullo. Querer que todo siempre sea a mi manera. ¿Cuántas veces sucede eso? Aún arruina la relación en la iglesia. Si no es como yo digo, entonces yo no participo. Ese orgullo que destroza relaciones, estropea relaciones familiares, frena el crecimiento de la iglesia. Eso hay que eliminarlo de la vida nuestra como creyentes para poder ser de bendición y bendecir a las personas que están a nuestro lado. Aumentar la consideración es otra cosa que debemos hacer. Ser considerado con las personas que nos rodean. Asumimos
tener derecho a ciertas cosas, ser sensible a las necesidades físicas y emocionales de nuestro cónyuge, esa consideración, ceder la preferencia unos a otros es un desafío monumental. Por eso debemos apoyarnos en el poder de Cristo, para que nos ayude a lograrlo. Pablo nos da el consejo allí al respecto en Efesios 5:21, que dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Del respeto que le tenemos al Señor, previenen las fuerzas para darle prioridad a nuestros hermanos. ¿Sí? Si realmente amamos y respetamos al Señor, debemos mostrarlo con el preferir a nuestros hermanos. Es muy importante eso. Este cambio de perspectiva nos va a permitir mostrar una conducta distinta. Por ejemplo, cosas sencillas. Permitir que alguien cuente su historia sin tratar de superarlo. Esos chistes que a veces escuchamos, decir, bueno, si alguien pescó, fue a pescar y agarró uno así de grande, el otro enseguida cuenta, pero yo fui y saqué el doble. Entonces, permitir simplemente que alguien cuente su historia y no intentar superarlo, es la historia de él. No tengo que dejar que alguien escoja lo que sea, decir, bueno, vamos a comer juntos, bueno, yo quiero ir a tal lugar, bueno, vamos ahí, no hay problema. Dejarlo. Escuchar con interés y atención lo que la otra persona quiere comentar. Esas cosas sencillas. Dejar y permitir y gozarme si otra persona es reconocida. Que gane un reconocimiento. Me alegro con él, y no me siento frustrado porque de mí no dijeron nada. Celebrar entonces con toda sinceridad la victoria de otras personas. Y servir en nuestra iglesia, en nuestro grupo, de aquellos cercanos, con alegría, con sencillez. Es esto lo que el Señor espera en nosotros y, por supuesto, orar fervientemente y constantemente por la necesidad de las personas que están a nuestro lado. Dice la palabra en Hechos 20:35, hay más dicha en dar que en recibir. Así que, bueno, vamos a permitir entonces que los demás pasen primero. No haremos nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideraremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Importante poder hacer una lista. ¿Cómo voy a hacer esto realidad? O sea, me voy a proponer escribirlo. Dice, bueno, desde ahora en adelante dejo a los demás terminar su historia. ¿Sí? Y allí cuántas otras cosas que vamos a analizarnos a nosotros mismos y descubrir, bueno, yo tengo que cambiar mi actitud en respecto a esto. Ponerlo por escrito y decirle a Dios que te ayude para ser de bendición. Que Dios les bendiga.